Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook. Si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Esta semana en los Billboard Global 200, Who se ubica en el número 115. Seven en el número 133. Así Seven es la segunda canción de K-pop con mayor permanencia en la lista Billboard Global 200, 114 semanas, superando a Dynamite de BTS. Felicitaciones Jungkook. Who es la canción solista de un coreano que más tiempo ha permanecido en la lista Billboard Global 200 en la historia, con 62 semanas. Felicitaciones Jimin. En Billboard excluyendo a Estados Unidos, Who está en el número 78. Seven 84. En los World Albums, Muse está en el número 8. En Spotify Global Who se ubica el número 14. Seven número 74. Jimin y Jungkook están fuera de la lista de mejores artistas diarios. Sigamos reproduciendo la discografía de ambos para que se mantengan sus canciones en las listas Spotify y vuelvan a ingresar en los mejores artistas diarios. Los chicos están nominados en los premios Breakthrough, Jimin nominado como Artista Masculino Internacional y Jungkook Artista Global. Pega el enlace en el navegador Chrome, vota 5 veces y te pedirá después enviar los votos. Se cierra el 10 de octubre. Vota por Jimin y Jungkook en los Shining Awards como el hombre más guapo del 2025. Votemos cada una hora por ambos. Vota en los AICAM por Jimin y Jungkook como mejor bailarín 2025. Vota en los AICAM por Jimin y Jungkook como mejor cantante de K-pop 2025. Sigamos votando por ambos. Jimin y Jungkook están nominados a las celebridades asiáticas más poderosas de 2025. Tienes que entrar con tu mail y votar cada una hora. El premio será una donación benéfica a nombre del artista ganador. Vota por Jimin en el Rey de K-pop. Va en segundo lugar, la votación se cierra en 28 días. Desde el principio debe tomar el primer lugar. ¿Sabías que? Tiempo al tiempo, siempre se los digo, el karma llega y las cosas se acomodan a su debido tiempo. Les digo esto porque mucha anti pensó que era el fin de la carrera de Jimin, por ese mamarracho, que ellas mismas elevaron, dándole créditos a sus mentiras. Jimin apareció radiante, elegante e imponente para callar a todos los haters. Las TikTokers lo trataron de cobarde, pensando que no iría al evento Dior, pero Jimin les dio una bofetada en sus odiosas caras y caminó por el aeropuerto como el gran artista y persona que es. Ahí quedaron nuevamente, vestidas con el traje de payasos. Jimin no solo caminó imponente en el aeropuerto, también lo hizo en el evento Dior, donde fue la estrella principal, acaparando miradas, cámaras y titulares de medios prestigiosos como WWD, considerado como la Biblia de la moda, escribió lo siguiente: puede que haya sido el primer desfile femenino del nuevo director creativo Jonathan Anderson para la casa Dior, pero Park Jimin de BTS fue quien enloqueció a la multitud. Miles de fans esperaron durante horas bajo el sol fuera del recinto, sosteniendo carteles, pancartas y globos, coreando, gritando y esperando ver a la estrella. El medio The Guardian
cubrió el evento destacando solo a Jimin en su artículo, Jimin de BTS, estrella del K-pop y embajador global de Dior. Entertainment Tonight en Instagram, el desfile de Dior en la Semana de la Moda de París quizás se centró en las chicas, pero ¿creían que nos olvidaríamos de Jimin? No sería un desfile de Dior sin el vocalista principal de BTS y el embajador global más chic de Dior. Y la cuenta oficial de Dior le dio me gusta a la publicación. Jimin arrasó, su sola presencia bastó para que todo el evento girara en torno a él. Se veía maravilloso, sexy y elegante, como solo Jimin puede lograrlo. Ahí se silenciaron los haters, no tuvieron nada que decir. El karma golpeó de la mejor manera, Jimin mostrando su inmenso éxito con su sola presencia. Ahora ya lo sabes. Jungkook, casi después de 2 años, actualizó TikTok con un baile del nuevo grupo K-pop Curtis. Antes cambió su foto de perfil y su nombre, con el mismo de Instagram. Como lo dije, algunas cosas no cambian, Jungkook activo en redes, cuando Jimin está de viaje. Jimin sorprendió a todos después del evento Dior, donde fue la estrella máxima, encendió un live en Beavers, después de 2 meses sin verlo en uno. Recordemos que Jimin se puso a trabajar muy duro desde Los Ángeles y desde ahí que no lo veíamos en un live. Dijo que estuvo trabajando muy duro y por eso no tenía tiempo de encender un live. 언제 어떻게 여러분들한테 또 찾아와서 대화를 좀 할까 이런 생각을 하다가 어쨌든 이번이 처음 이렇게 오는 거니까 오늘 쇼 갔다 와서 여러분들한테 찾아뵈야겠다 생각을 해가지고 오늘 이렇게 왔어요. 그냥 하고 싶다고 했어요. 제가 원해서 그냥 해버렸네. Yo en todo momento lo vi, como que algo nos quería decir, probablemente eso que nos quiere comunicar, será más adelante, pero dijo lo siguiente. 일련의 일들이 되게 많긴 했는데 저는 아무튼 저는 팬분들한테도 그렇고 많은 사람들한테도 그렇고 좋은 모습을 계속 보여주고 싶은데 이게 인생을 잘 살아간다는 게 쉬운 일은 아니니까 좋은 어른이 되는 것과 좋은 삶을 사는 것과 이런 것들이 쉬운 일은 아니라고 많이 느끼면서 살고 있어요. Jimin siempre es cuidadoso con sus palabras y en la situación que estuvo involucrado, claramente no fue un buen periodo en su vida, y revivirlo no debió ser fácil. Vivió deslealtades y traiciones por parte de personas que entregó su confianza. Jimin no nos debe ninguna explicación y ser adulto es difícil, pero no pasa nada si nos equivocamos, de todo hay un aprendizaje. Jimin sigue siendo esa persona dulce y amable, un buen hijo, hermano, amigo y artista. Dijo que haría live desde su casa, que quería tener conversaciones con nosotras. Cuando él esté preparado acá siempre lo estaremos esperando. Yo quiero que sea feliz, porque siempre nos desea felicidad a sus fans, espero que también lo sea, y dentro de todo creo que sí. Tiene familia, amigos, a Jungkook y fans que lo queremos y apoyamos siempre. Más en la noche, Jimin fue a cenar y el fotógrafo quien lo grabó al salir le agradeció en Instagram, gracias Jimin. Todos aman a nuestro Jimin. Jimin, su padre y su hermano menor se han convertido, según se informa, en el primer trío familiar en ser incluido en el Green Noble Club, un distinguido grupo de grandes donantes reconocido por la organización de bienestar infantil Green Umbrella.
El artículo consigna, Jimin se unió en 2021 con una donación de 100 millones de wons para apoyar a jóvenes y familias vulnerables, y desde entonces ha contribuido ampliamente a la educación, la ayuda en casos de desastre y el bienestar comunitario. Su padre le siguió en 2022, con un apoyo continuo a niños y estudiantes necesitados, y en mayo de 2025, su hermano menor se unió en mayo tras ser dado de baja del ejército, completando así el logro histórico de la familia Park. Qué hermoso saber que Jimin tiene una gran familia. Me llamó la atención, el hermano menor de Jimin, que tiene la misma edad que Jungkook, hizo el servicio militar casi al mismo tiempo que Jimin, pero Jimin y Jungkook decidieron irse juntos al ejército. Eso nos demuestra que entre ellos existe una tremenda unión, que no fueron capaces de separarse 18 meses y se fueron juntos, sin saber nada de primera línea o que los mandarían a artillería. Solo eso que estarían juntos. 이게 몰랐죠. 이제 정국이와 함께 하는 게 너무 좋을 것 같아서 동반 입대를 했지만 최전방으로 갈지 저희가 어떻게 하는 거예요? 그런 건 생각도 안 하고 했었기 때문에 좀 당황스럽습니다. Y algunos dudan de su relación. ¿En serio? Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.